Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estado de evolución de los proyectos, segundo de este mes de enero. También me vais a disculpar que tengo la voz un poquito tomada, haremos el vídeo lo mejor posible y evidentemente fundamental, iremos viendo proyecto a proyecto cómo se encuentra. También revisaremos algunos regalos de Reyes que nos hemos hecho después de los Reyes, evidentemente, como otro controlador de estos de pH para el 500 litros, veremos lo bueno y lo malo. También, como veis y os compartí en las redes sociales, tiras de retroiluminación, muchas preguntas sobre este tema, pues hablaremos de esto y también veremos en detalle nuestro cardumen de Coris pigmeas, que por fin lo hemos ampliado. Y ahí un pequeño detalle. Así que comenzando por el 500 litros, como veis, vista general, el proyecto muy bien. Y la novedad, y como os dije el año pasado, pues cuando tuviera tiempo me pillaría otro medidor de estos de pH para tener registrado todos los datos del acuario. El que hemos visto en la introducción es el 3.1, es el que hicimos el vídeo. He intentado pedir el mismo, pero la versión extendida, como ya os expliqué en ese vídeo, porque aquí este cristal de 15 milímetros, el otro se queda forzado, pero tendría que ser esta versión que vale para estos acuarios, acuarios con tapa, acuarios con marcos. Y me han mandado la versión 4.0, por eso hemos ganado, pero crítica que tengo, lo único que va realmente bien, que en el fondo es para lo que lo necesito después de calibrarlo, como os expliqué en aquel vídeo que he dicho, dejo la tarjeta y el link abajo, pues el pH va perfecto, la humedad relativa pues funciona bien, la temperatura de la casa no es esa, es 2 grados más, y la temperatura del acuario igualmente son 2 grados más, igual que los TDS lo tengo medido sobre 200, 205 en este acuario ahora mismo, entonces está dando un 20% más. Me molestó mucho, ya sabéis que me gusta decir las cosas. La otra versión estoy encantadísimo, por eso la recomendé en su día, porque la 3.0 al menos, o el aparato que a mí me llegó, estoy muy contento cómo funciona. Este, pues tengo que decir que si no está bien calibrado, hay que decirlo igualmente, pero bueno, al final, sabiendo las correcciones, porque tengo más aparatos en casa, pues ya sé que cuando pongo aquí 250 en realidad tengo 200, la temperatura súmale 2, aunque sé que molesta hacer esas cosas, pero lo importante para lo que yo quiero es para controlar el pH que sabéis, inyecto, repito, las 24 horas, que está estable, y mantener una medida continua, pues eso es lo que a mí realmente me importa de este equipo, entonces cumple su función. Pero bueno, lo dicho, también crítica abierta, que nos puede pasar muchas veces cuando solo tenemos un equipo, estamos a ciegas. Cuando, como en este caso, pues tengo varios equipos en casa, me permite detectar correcciones, y uno de los grandes debates, cuando tú tienes dos equipos, no sabes cuál creerte. Cuando en mi caso a veces, por ejemplo, para TDS tengo tres, pues si dos me dicen una cosa y uno me dice la contraria, pues asumo que ese es el que está mal. Pero bueno, os cuento una experiencia real, como suelo hacer siempre en este canal, y vamos al estudio. Y siguiendo por aquí, ¿y qué es esto? Pues es un producto de AliExpress, aunque yo se lo he comprado a alguien que lo compró de AliExpress, en este caso un suscriptor, amigo y miembro de canal como es Juancho, al que le mandamos un saludo, pues por el grupo de Telegram me dijo que él no lo usaba, que lo tenía nuevo, entonces lo puso en Wanapo y yo se lo compré, pero lo compró de AliExpress, que yo también tenía en la cesta de favoritos para comprarlo más adelante. De hecho es un sistema de pulverización, que la idea iba a ser comprarlo más adelante para ponerlo cuando lleguen los calores aquí para que se aguante el emergido, que ahora lo veremos después. Pero bueno, pues aprovechando eso de regalo de Reyes, porque como nadie sabe comprarme, pues dice, pues toma, te damos algo de dinero y lo vas invirtiendo en lo que tú consideres, pues parte de los Reyes también ha ido para adelantar esta compra, que ya la tendremos para más adelante. Y hablando de caprichitos, pues el siguiente que tengo en cesta de AliExpress, este ya sí que va a ir por sí así, es esta otra bomba. Esta es la SLW5 de Gevao, la compré en su día para este proyecto, pero bueno, pues si las cuentas me van saliendo, la pillaré lo antes posible, porque cuando quiera hacer la ampliación, evidentemente a pasar el verano, y sí, lo sé, soy muy apercibido, pero si tengo una de estas bombas para este proyecto de unos 33 litros reales, pues esta una que va a ser justamente el doble, necesitaremos el doble de circulación. Pero bueno, también en el próximo directo que haremos en febrero aquí en Acuario GCM, pues me gustaría enfocarlo con producto de AliExpress, porque como todo nos ha pasado hay cosas buenas, cosas malas, y creo que es un directo interesante. Y ahora ya, continuando con el vídeo, pues por aquí, por suerte, todo como siempre bien. Ahí, nuestras Abrosus, mirad qué bonitas que están, la verdad es que muy bien estos peces, nuestras iriaterinas con su bailecito. Y la verdad es que el proyecto, pues en grandes rasgos, en general, como siempre digo, muy bien. Y por aquí, fijaros las plantas en emergido, ya no solo en la parte de aquí, sino el desarrollo que llevan con la poquita luz que aprovechan y la poquita que pasa en invierno a través del lector.
O sea, para que veáis muchas veces con qué poquita iluminación se pueden tener las cosas muy bien. Y todo lleno de florecitas que decoran muchísimo. Y por la parte de aquí, pues volviendo al macroalgas, los corales, por suerte estos corales blandos muy bien, aguantando. Las lismatas ahí camufladas en el alga, siguen las tres también muy bien, la verdad es que muy contento con este proyecto. Y poco más que deciros, mirad incluso cómo llegan a burbujear un poquito las algas, como la fotosíntesis, igual que dijimos que hace la función de las plantas, pero los acuarios marinos. Y repito, con esta pantalla slim al 50%, fijaros qué acuario más bonito se puede tener. Y por aquí los botes, igualmente todo muy bien. Este me va a tocar hacer poda pronto, aunque ya veremos y destapamos cómo se me da de replantar de bien, pero bueno, me entretengo yo con estas cositas entre semana. Este, como siempre os digo, fijaros, lo he regado hace un momento antes de empezar el vídeo. Qué salud que tienen las hojas, ni comparación con el mejor acuario. Es increíble lo bien que están así, con esa poquita humedad relativa. Este igualmente pues le ha ido costando, pero ya se está poniendo también muy bonito. Y este, lo que dijimos hace poco, pues igual, su cambio de agua semanal, y a disfrutar aquí todos nuestros proyectos de mini bote. Y bueno, y ahora para seguir apago las luces y como veis, eso es un efecto, eso es otro efecto. Si recordáis, este es el efecto con las mismas tiras pasando por aquí. Pero aquí sabéis que tenemos detrás puesta la pantalla retroiluminada casera. Como veis, este proyecto, poco que decir, sencillamente está muy bien. Y aquí, estas navidades, pues recogiendo algunas cosas que tenía por los cajones y teniendo un poquito de tiempo, pues puse una tira pegada, sencillamente, en la parte detrás del mueble, pero pegada aquí mirando a la pared. En este caso, esta idea de decir que vi una de las portadas de los últimos vídeos de nuestro amigo Raúl de Retules, a que le mando un saludo, me imaginé que lo había hecho así y aprovechando que tenía esa tira, os lo enseño. Como veis, pues lo puse para hacer alguna foto de Instagram, alguna cosa o recurso puntual o sencillamente decorativo, aunque repito y aunque dejaré tarjeta de esto que estoy diciendo, que ya lo hicimos en su día y la seguimos teniendo esta tira en el 500, pero todas estas cosas se utilizan de manera puntual como decorativo, nunca abusemos de este tipo de luz, pero hay que decir y reconocer que la verdad es que resalta mucho y queda muy bonito. Y ahora ya sí, con una vista general, pues recordar estos kits del Leroy Merlin, 7-8 euros de tiras, 1,5 metros, pues sencillamente, repito, recurso puntual y al acabar le das a pagar y aquí no ha pasado nada. Y bueno, hemos vuelto a poner la tira porque hoy el vídeo va de esto, pero por aquí nuestras Galaxy, que además nos quedaban dos y tenemos la suerte de que son pareja. Ya veremos si crían, aunque va a ser muy difícil por las puestas, evidentemente, con tanta neocaridina que tenemos. Pero bueno, más adelante, si tenemos tiempo, sobre todo, como dije, pues las sacaremos a la paridera. Pero bueno, el problema es ese, falta de tiempo. Y por ahí, como veis, una de nuestras dos hembritas de barbo cereza, que han salido las dos hembras, las dos que nos quedan por pasar 500. Y bueno, pues ya esta semana las pasaremos porque tienen un tamaño considerable para defenderse y volver para formar cardumen con sus papis. E igualmente de este lado, pues nuestros 60 litros, está una 60P de Waterboss, pues también con sus neocaridinas, ya se ha quedado acuario monotemático. Evidentemente me da mucha rabia porque siempre que quiero o tengo tiempo para grabar normalmente, pues no veo el cardumen de las Coris pigmeas. Antes en la introducción hemos visto un par, pero bueno, para eso os dejaré una toma que hice el otro día de la suelta. Y estos días antes de subir el vídeo, porque están por ahí detrás, si las podéis ver, si consigo grabar, pues lo pondré con la edición, porque da mucho gusto ver un cardumen de 18 Coris pigmeas nadando en este proyecto de acuario, así con la sensación de naturalidad que nos transmite. Y ahora, por último, hoy el 300 litros, igualmente poco que decir de este proyecto. Ahí tenemos el macho de la pistograma, sigue muy bien. El cardumen de neones verdes, la verdad es que sí, en cuanto pueda y abro un poquito pienso pillar más. El macho del Rami. Y hemos empezado hablando de este producto, pues igualmente, como veis, sigue aquí muy bien. La temperatura, así que como dije, su crítica, pues me gustaría que marcase 22 punto algo. Igualmente también lo he dicho siempre, para temperatura, controladores de temperatura,
dejaré también la tarjetita que hablamos, porque esto es una medida, pero la otra parte de que suelen ser más precisos, nos permiten también conectar tanto los calentadores como los ventiladores, que es donde importa tener precisión. Y como veis, el pH sí que lo he ido llevando poco a poco más extremo por el bien de los propios ramis y histogramas, pero por lo general, como dije, este proyecto muy bien. Y por aquí la espada amazónica, pues mirar, aprovechando la temperatura, está echando hoja fuera, ya veremos hasta dónde llega, pero bueno, como veis, pues se suelen quemar lamentablemente por el propio calor de las pantallas, y eso que las tengo muy bajitas. Pero bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejad vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir, también tenemos la función miembro del canal, y también disculpad nuevamente por mi voz, y nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo, porque ya sabéis que aquí lo importante es mejorar en los proyectos. Y nos despedimos. ¿A que sí, Simba? Hasta luego, amigos.